Vamos a dar inicio a la charla Consentimiento Informado, realidad que nos da seguridad. Por favor, silencio. Recuerden colocar los equipos móviles en modo vibrador y adicional en silencio. Nuestro expositor será el doctor Marcel Leonardo Quintero Contreras, cirujano de tórax de la ESUEM, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, cirujano general de la Pontificia Universidad Javeriana, Hospital San Ignacio, cirujano torácico de la Universidad del Bosque, Hospital Santa Clara, director científico Intórax Nortórax, cirujano torácico del UEM por más de 13 años. Asimismo, es profesor de cátedra pregrado de la Universidad de Pamplona y profesor de posgrado con cirugía general de la Universidad Metropolitana. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Marcel Quintero, quien nos dará la charla Consentimiento Informado, realidad que nos da seguridad. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que el aplauso es para ustedes, porque este evento académico que estamos hoy, que estamos participando, es un reconocimiento a todas las personas que de una u otra forma hemos puesto un grano de arena al hospital, a todo el esfuerzo de atención de pacientes, y pues yo me siento más que aquí arriba es como si estuviera representándolos a todos también, porque lo que les voy a contar es parte de lo que todos ustedes me han acompañado en estos años de trabajo. Realmente pues, me siento muy emocionado. Esta semana para mí ha sido como cualquier estudiante nuevo, tratando de hacer mucha publicidad de esta semana académica del hospital. Poder hacer partícipe de esta tercera jornada y ser el último de la tarde de hoy, pues eso es un gran compromiso, ¿sí? Antes de hablarles, pues quiero compartirles un poquito de lo que para mí es esta experiencia. Yo soy del departamento, soy de la ciudad de Ocaña, del norte de Santander. Tal vez nunca pensé que iba a venir a Cúcuta. En mi historia siempre mirábamos a Ocaña como que voy a Bucaramanga, que voy a Bogotá o voy a la costa, pero la vida después de todos los ires y venires y de los estudios me trae a la ciudad de Cúcuta, la cual hoy considero mi ciudad. Y soy un hijo putativo, soy un cucuteño de corazón y le agradezco mucho a esta ciudad. Y esta cuña va porque de una u otra forma el hospital hace parte de la ciudad. Y no podemos, y quiero antes de comenzar la charla, de perder el sentimiento de pertenencia de lo que es nuestra ciudad y nuestro hospital. Eso debemos tenerlo muy claro. Están pasando muchas cosas en el sistema de salud y nos están haciendo perder el sentimiento de pertenencia. Se están llevando a Cúcuta a otras ciudades. Nos están trayendo personas de afuera como si aquí no tuviéramos personas formadas para hacer las cosas bien. Y ese es el primer mensaje que quiero compartirles, ¿sí? Yo me considero una persona muy apasionada en lo que hago y esta es mi primera inspiración. Y la segunda, el hospital. El hospital, yo no sé si es de alguien, pero sé que es de todos los nortesantanderianos, de toda la gente de Arauca que viene aquí, de la gente del Cesar y de la gente de la frontera. Entonces, creo que esa ha sido la primera intervención que quiero hacer. Ustedes dirán, ¿qué es esa foto? No sé si logran ver en la mitad de la foto a una niña de gafas. Es una cirujana torácica. Se llama Adriana Serna. Adriana Serna y yo fuimos compañeros de estudio en la Universidad Javeriana cuando hacíamos cirugía general. Por aquello de la jerarquía, yo era residente de cuarto año, jefe de residentes, y Adriana era mi residente de primer año. Tuvimos muy buena relación en el punto de vista académico, fue una persona muy juiciosa, y la vida nos lleva a que continuemos el camino de la cirugía general y luego también ella se haga cirujana torácica. Esa fotografía que les estoy mostrando hace parte de un evento que ocurrió hace un mes en la ciudad de Boston con el Colegio Americano de Cirujanos. Es un evento muy importante a nivel mundial. Y la doctora Adriana tuvo la oportunidad de representar a Colombia como cirujana mujer y cirujana torácica, pero no iba a hablar nada de cirugía de tórax. Ella habló de lo que es los cuidados y la seguridad del paciente en la lista de chequeo. Cuando yo veo esa experiencia de mi compañera, realmente me impacto. O sea, siempre estamos acostumbrados a que nos inviten a hablar de cáncer de pulmón,
de infecciones respiratorias, de todo lo que tiene que ver con cirugía de tórax, pero sorprendentemente me inspira y digo, wow, mi compañera está hablando algo que no tiene que ver directamente con la cirugía de tórax, pero sí tiene que ver con la práctica de todos. Sucede este evento y el hospital me llama y me dice, doctor Marcel, hemos estado mirando los servicios del hospital y el servicio de cirugía de tórax es un servicio que, sin yo saberlo, se ha caracterizado porque ha logrado tener los indicadores de calidad de consentimiento informado. Yo quedo en el piso, no tenía ni idea de que eso estaba pasando, yo simplemente hago mi trabajo. ¿Aló? Bueno, perdón. Y trato de hacerlo bien y me llevo la sorpresa que me tienen en cuenta para una charla de consentimiento informado, producto de mi buen trabajo, que no lo hacía voluntariamente. ¿Qué reto? Porque pararme aquí a hablarles de algo que supuestamente no domino, yo ni soy abogado, ni trabajo en seguridad del paciente, simplemente soy un médico especialista que debe hacer bien su trabajo por el mejor cuidado del paciente. Entonces, quería compartirles esta experiencia anecdótica. Espero que lo que hoy les vaya a presentar sea absolutamente de su agrado, pero quiero de entrada, si aquí hay alguien que sabe de leyes y sabe de normas, pues sé que tenemos algunos colegas que son abogados y saben cada uno de los aspectos que yo voy a contar con artículos, detalles y demás. Yo les voy a dar es mi lectura, como cualquier médico o cualquier personal en salud, de lo que debemos saber del consentimiento informado. Y el consentimiento informado es algo que es real y que ya debe ser parte del día a día. Tan real que sin querer queriendo estoy aquí hablándoles de él. ¿Sí? Dentro de lo que quería mostrarles, no es extraño para muchos de ustedes y para mí, que nos ha tocado hacer muchos cursos de certificación por seguridad y por calidad. ¿Nos ha tocado o no? Los estamos haciendo porque nos gusta atender bien a nuestros pacientes, pero sabemos que el Ministerio de Salud ha manejado unas pautas con unos protocolos en donde ha generado unos paquetes institucionales y dentro de esos paquetes institucionales para la adecuada atención del paciente está el paquete que tiene que ver con el consentimiento informado. Y ese paquete está enfocado básicamente en promover la cultura del uso del consentimiento informado, que sea un acto realmente médico como la práctica, que esté incorporado a la historia clínica, que sea realmente entendido tanto por el paciente como para el médico y que se creen mecanismos para que esto funcione bien. Entonces, pues esa es la primera parte de lo que quería mostrarles dentro de lo que nuestra normatividad gubernamental nos tiene planteado en el ejercicio de nuestra medicina a nivel institucional. Y todo nace a raíz de que hace muchos años cualquier acto médico, en principio, no contaba con la aprobación del paciente. Se veía al médico como un dios. O sea, lo que el médico dijera es lo que se debía hacer. Y esto se plantea acá. Era un acto unidireccional. Los médicos teníamos que cumplir lo que los libros nos decían por encima de cualquier tipo de decisión del paciente y desafortunadamente esto fue llevado como todo al extremo y pues lo vamos a comentar en lo que sucedió a nivel de los campos de concentración nazi, donde experimentaron sin tener en cuenta las decisiones con muchas personas en forma inocente y con sus consecuencias fatales que ya todos sabemos. Después de esto, en los años 50 aparece toda la tecnología, en los años 60 la revolución de los derechos civiles, que permitió no solamente que ya un negro se pudiera sentar con un blanco, sino que ya se tuviera en cuenta lo que alguien quería hacer o no quería hacer. El resurgimiento de la bioética en los 70s, entonces llegó el concepto en que ya no debería ser una práctica paternalista, debía ser una práctica en donde el paciente y el médico se deben poner de acuerdo y que inclusive el paciente puede no estar de acuerdo en el tratamiento que el médico va a hacer. Y eso es lo que hoy conocemos como un consentimiento informado. En Colombia, la sentencia T401 del 94 ya estableció como una norma legal que toda persona puede tomar decisiones que determinen el curso de su vida y su salud. Por lo tanto, hace parte de un derecho constitucional a la libertad. O sea, esto es una realidad histórica, es una realidad legal para Colombia.
A continuación les voy a comentar este caso. Este es el caso de una niña que tenía un tumor en la pared del tórax, que fue diagnosticado con una biopsia como un tumor mal diferenciado. Esto implicó a que nosotros la sometiéramos a un procedimiento para poder determinar la resección de esa lesión. Pudiéramos hacer una resección de la lesión que incluía resecar tanto el tumor como todas las costillas que involucraba el tumor, y después de hacer esa resección pudiéramos hacer una reconstrucción para que la paciente pudiera tener su anatomía de una forma normal o natural. Entonces lo que están viendo allí es la reconstrucción costal de los segmentos relacionados con el tumor con material de alta tecnología, preservando la función del pulmón y su espacio, que se llama el espacio pleural, y volviendo al paciente a su estado funcional. El reporte de patología final no fue un tumor, fue una enfermedad inflamatoria que asemeja al tumor y que si no hubiéramos hecho la resección completa no hubiéramos podido hacer el diagnóstico y la paciente tal vez hubiese sido llevada a tratamientos que no eran adecuados con sus efectos secundarios. Este caso fue un caso que manejamos en el hospital y fue un caso que fue premiado hace un mes en Barranquilla en el Congreso Iberoamericano de Tórax como uno de los casos finalistas de mayor interés para el Congreso. ¿Qué es el consentimiento informado hoy en día? Hoy en día el consentimiento informado es un procedimiento o un acto en donde el paciente expresa su voluntad en forma libre y con toda la conciencia o competencia para hacerlo. Siempre se debe dar una información y esta información debe incluir cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios, qué molestias les puede causar al paciente, sus riesgos relacionados con el procedimiento, si existen o no algunas alternativas, qué derechos y cuál es la responsabilidad del mismo. Entonces, yo les hablaba ahora el caso de la niña, porque esto no es hablar cosas que no tengan relación. Ese caso incluyó a una niña que no tenía capacidad de decisión, como ya les voy a contar, incluyó la competencia de sus padres como representantes legales para hacer el procedimiento y darle cada una de las explicaciones que anteriormente mencioné, ¿sí? Entonces, cualquier investigación médica, como fue el trabajo que presentamos, cualquier acto quirúrgico o cualquier publicación debe quedar por escrito y firmado por el paciente, incluyendo la publicación. ¿Existen algunas excepciones? Sí. Hay situaciones de emergencia, hay situaciones donde el paciente no tiene la forma de manifestar su acuerdo por condiciones neurológicas o condiciones físicas y en ese momento se deben tener como casos aislados que ya voy a comentar posteriormente para desarrollar el documento de consentimiento informado. ¿Qué podemos hablar un poco de la historia del consentimiento? Creo que ya les comenté un poco. En el año de 1947 se realizó el Código de Nuremberg basado en un juzgamiento que se le hizo a los médicos nazis que habían abusado de pacientes en una forma involuntaria para sus experimentos. Y esto llevó a que en el año de 1964 se hiciera una declaración, que es la Declaración de Helsinki, donde ya existe como tal el consentimiento como una herramienta legal en muchas de las constituciones de los países y esto pues ha tenido modificaciones especiales en cada uno de ellos. ¿Qué debe tener un consentimiento informado? ¿Cuáles son los elementos? Primero tiene que existir alguien que lo pueda decidir. O sea, en este caso sabemos que es el paciente y el médico. Una capacidad que se pueda decidir. Que exista una capacidad de voluntad, o que el paciente esté libre, sin persuasión, que nadie lo esté manipulando. Que se dé una información en la cantidad y en la calidad adecuada, donde se le pueda explicar al paciente sus objetivos, sus beneficios, sus riesgos y la posibilidad de que él no pueda estar de acuerdo. Y muy importante en el consentimiento informado, la historia natural de la enfermedad. No podemos hablarle a un paciente de un tratamiento si no le explicamos qué sucede si ese tratamiento no se le da.
Eso se llama historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es un proceso que si no se interrumpe tiene un desenlace. Y lo que vamos a hacer con cualquier decisión o cualquier procedimiento es tratar de que ese desenlace vaya a un desenlace lo mejor posible. Entonces, siempre esa información debe ir acompañada con la historia natural de la enfermedad. ¿Yo qué les puedo decir? Y realmente, a medida que voy desarrollando como estos aspectos técnicos, que a veces como que pienso que los estoy aburriendo, quiero más bien es compartirles que al leer esos aspectos técnicos me confrontaron en mi práctica médica. Yo seguramente muchas veces he llenado consentimientos pensando en que es un requisito, en que lo tengo que hacer, que porque si me demandan, que si el paciente tiene alguna implicación, tengo que estar haciendo medicina a la defensiva. Creo que esta oportunidad que me dio el hospital de poder hablarles del consentimiento informado sí logró cambiar en mí un poco la forma de verlo. Y creo que ahora es una decisión conjunta entre la persona que tiene que ver principalmente en un procedimiento y yo que voy a participar en él. Entonces, creo que esto es uno de los objetivos fundamentales, que exista un acercamiento, un equipo de trabajo, como seguramente lo va a comentar en las conclusiones, y es uno de los mensajes más importantes que quisiera compartirles hoy en esta presentación. Hay varias situaciones que es importante resaltar, y es que puede haber pacientes que no quieran que les informen qué se les va a hacer, y eso está considerado dentro del consentimiento. O sea, el derecho a no ser informado, pero eso debe ser expresado también en un documento. El consentimiento lo puede dar el paciente, pero porque lo dio no es que ya última palabra y usted no puede cambiar su opinión, no. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento por el paciente. Y hay situaciones, como muchos de nosotros sabemos, no vamos más allá, por ejemplo, un paciente con una tuberculosis multiresistente que no recibe tratamiento y el paciente está esparciendo bacilos multiresistentes por una sociedad o un barrio, son condiciones de salud pública que deben tener implicaciones legales y ese paciente sí debe ser recluido en un centro dentro de la normatividad, a pesar de que él no quiera, porque es por seguridad general. Y a eso es lo que se refiere riesgo de salud pública. O un paciente que por condiciones mentales o físicas pues hay que tenerlo inmovilizado. Y lo que les contaba con el caso, que sería un paciente menor de edad, donde siempre debe haber un representante legal o algún paciente que por alguna razón médica sea incapaz o no sea competente, donde exista un representante legal para poder autorizar. ¿Qué quiero resaltar en la capacidad de decisión? La capacidad de decisión es algo también, le voy a contar, en este proceso de estar leyendo, tuve la oportunidad de encontrarme con un compañero de trabajo en el hospital, una trabajadora social, y empezamos a hablar y me dice, pero es que hay muchos pacientes que no tienen familia y no pueden firmar y no pueden decidir y entonces nos llaman a nosotros y ¿qué hacemos? Y entonces, pero el apoyo era para mí, ¿no? Pero que ustedes también tienen que participar y ustedes tienen que asumir. Y resulta que sí. El médico que evalúa al paciente, sin ser psicólogo, sin ser… debe determinar si el paciente no tiene delirios dentro de una valoración mental básica, si no tiene alucinaciones, si tiene una decisión consistente. ¿Qué es una decisión consistente? Que es coherente en cuanto a valores, metas, el tiempo en donde está, para determinar si en algún momento el médico puede decir que el paciente es incompetente y por situaciones de emergencia dar el consentimiento. Entonces, aunque no quiero ser desordenado con los conceptos, el consentimiento se tiene que diligenciar dentro de unas normas, pero si en el momento determinado por emergencias o por demás, el médico tratante también puede ser una persona importante para registrar en la historia clínica que es conveniente o que el paciente es incapaz de tomar su decisión. Este aspecto lo traje a colación y es que muchas veces a nosotros en consulta o a nivel hospitalario nos dicen los familiares, por favor doctor no le digan nada al paciente. Resulta que el paciente es el que tiene que tomar la decisión, como ya les dije antes, si recibe o no recibe la información y es el que tiene el derecho de recibirla. O sea, por normatividad no puede un familiar pasar por encima de la decisión del paciente. Es nuestro deber manejar una información agradable, coordinada,
pero la información principalmente debe ir al paciente independientemente de que los familiares se opongan a ello. Y en estos casos, pues como ya les había hablado antes, pues es importante determinar la competencia y esa incompetencia generalmente muchas veces debe ser acompañada de algún concepto legal para poder proceder en los procedimientos. Los consentimientos informados que están relacionados no con actos médicos sino con investigaciones también tienen unos aspectos que fueron establecidos a nivel de un informe que se llama el informe Belmont en Estados Unidos, en donde los principios básicos es el principio de beneficio y no maleficencia, de respeto por las personas y de equidad. Y cuando ya vamos a hacer el consentimiento, pues las situaciones que implican, por ejemplo, exámenes de sangre, radiografías, férulas, yesos, y que pues muchas de las personas que están acá en la parte paramédica, enfermeras, pues saben que no siempre que vamos a tomar muestras tenemos que llenar un consentimiento informado. Entonces, existen ya establecido en la ley que esos procedimientos tienen implícitos, previa información, el consentimiento, pero ya tratamientos invasivos requieren un consentimiento escrito como tal, que debe darse en el idioma nativo. Es decir, si yo me voy hoy para Estados Unidos, me contratan en un hospital y les voy a hablar en español, seguramente la persona que va a escuchar la explicación no lo va a entender. Entonces, ese proceso tal vez no se está haciendo bien. Entonces, tenemos que hablarlo en un idioma nativo, explicar muy bien el procedimiento, en qué consiste, sus complicaciones, sus beneficios, como ya habíamos hablado anteriormente, y debe tener firma del paciente y del profesional con una fecha en el momento que se explica y se le entrega al paciente. Y se debe guardar siempre una copia, perdonen que estoy un poquito díscolo con el indicador, tanto para el paciente como para el médico, por todas las implicaciones legales. Hay pacientes que no quieren aceptar los procedimientos. Eso sabemos que existe y se llama desistimiento. Es algo que debemos respetar, pero lo que quiero llamar la atención es que cualquier decisión de desistimiento que haga el paciente debe firmarla, y eso se llama contraopinión o desistimiento. Pero cuando un paciente rechaza un tratamiento, no significa que no le debamos dar cuidado al paciente. Desafortunadamente, cuando alguien dice no acepto, es como si estuviera en contra de lo que pensamos, y se los quiero decir porque lo he vivido, y pensamos entonces que al paciente ya no hay que negarle nada y que hay que darle salida. Pues no, cuando el paciente niega desistimiento, también tenemos la obligación como personal médico de ofrecer las mejores opciones disponibles, así no existan, pues no importa, pero se les debe plantear las mejores opciones al paciente, y eso es importante que lo tengamos muy claro. Otro aspecto que quería comentarles es que pueden haber pacientes que manejen voluntades anticipadas, que no quieran que se le hagan cirugías, que no quieran que se reanimen, que no quieran que se transfundan, como también quiero que mis órganos sean donados. Entonces, esas consideraciones de voluntades anticipadas también pueden ser registradas, generalmente son escritos realizados previa apoyo legal para los mismos. Bueno, este trabajo que le estoy presentando, ya que estábamos hablando de consentimiento, es un trabajo que se realizó en el hospital, donde reunimos una muestra de 1000 pacientes que hicimos en el hospital tratados con procedimientos por cirugía de tórax. Estos 1000 pacientes fueron incluidos para analizar los resultados de los procedimientos y cómo les iba a nuestros pacientes en los procedimientos, y los resultados nos muestran que toda la morbilidad y la mortalidad de cirugía de tórax que tenemos en el Hospital Herramo Meós está igual o mucho más baja que lo que ocurre en el mundo. Y esto quiero compartirlo con ustedes porque fue un trabajo que fue premiado en el congreso reciente del Hospital Universidad de Pamplona y Médicos Internos y la universidad como trabajo finalizado en primer lugar, que nos da pie para mis consentimientos informados. Es decir, tenemos información local de pacientes locales en donde podemos explicarle a un paciente que va a ser llevado a cirugía de tórax qué consecuencias en muerte, qué consecuencias en enfermedades o complicaciones podemos tener. Esta imagen la
la pedí con permiso de un instructor que nos presentó a algunos, tal vez a todos los empleados del hospital o todas las personas que trabajamos del hospital sobre el modelo de errores y eventos adversos. Y la traigo a colación porque creo que muchos de nosotros ya nos estamos familiarizando con estas etapas en la práctica médica para disminuir un evento adverso. Es decir, que haya una falla. Y en el consentimiento informado pueden existir fallas. Y esas fallas pueden estar centradas o en que el profesional no está comprometido con la realización del consentimiento, o que el profesional no utiliza un lenguaje adecuado para explicarle al paciente lo que se le va a hacer, la información que se debe aportar, o que no se hizo un registro en la historia clínica de lo que el doctor o que el paciente manifestó, o que al final no hubieron procesos que nos garantizaron que eso se hubiese hecho bien. Entonces, esto es un análisis de lo que en nuestro momento creemos que no es solamente la teoría, sino cómo lo vamos a practicar y en dónde tenemos que estar muy pendientes de seguir trabajando para que el consentimiento sea uno de los tantos elementos de la seguridad del paciente. Quiero mostrarles este caso. Este es un paciente joven. No sé si logran ver con la imagen cómo tiene sus manos llenas de agua. Eso se llama hiperhidrosis primaria. Es una persona que trabaja con sus manos y esa característica anormal le impedía ser funcional. Es un músico y productor. Él llega con nosotros y nosotros le explicamos que esta condición puede ser tratada con una cirugía, le explicamos el procedimiento, le explicamos sus riesgos, le explicamos sus beneficios, le explicamos todas las alternativas con sus porcentajes de recuperación y demás, y el paciente decide aceptar el procedimiento. Hacemos nuestra hoja de programación, como el hospital nos la exige, y llenamos nuestro consentimiento con los datos del paciente, con los especialistas que estamos a cargo, con el procedimiento que se programa, donde se explica la naturaleza, si es terapéutica, si es diagnóstica, los objetivos, qué se está buscando con la cirugía, en este caso es el control de la sudoración, con los beneficios, cambiarle la vida funcional al paciente, con los riesgos que implica tanto generales como individuales. ¿Qué le puede pasar a un paciente? Puede tener problemas con anestesia, puede sangrar, puede requerir una reoperación, puede tener alguna arritmia, puede tener fuga en el pulmón, hay que explicarle todo esto. Le explicamos qué pasaría si no acepta el procedimiento. Muchos pacientes pueden decir, pues voy a seguir sudando, ¿sí? Otros en casos de cáncer o de trauma pues puede morir, ¿sí? Y si existen algunas otras alternativas relacionadas o limitaciones. Este es el consentimiento informado que estamos haciendo en el hospital. Y es un consentimiento informado absolutamente completo, claro, que nos permite a todos los profesionales que trabajamos poder ser absolutamente claros en la información para todos. Entonces nosotros hacemos firmar al paciente el consentimiento y si el paciente tuviese que hacer un desistimiento, el consentimiento en el hospital nos lo permite también diligenciar, o si el paciente tiene alteraciones en la competencia o en la capacidad de decisión, tendríamos también que un espacio para poderlo diligenciar, con nuevamente una verificación del médico tratante a la hora de hacer el procedimiento. Es importante esto, revocatoria. Acuérdense lo que les conté, en cualquier momento el paciente puede decir que el procedimiento no continúe o que no se haga. Entonces, o sea, lo puede firmar y después puede revocarlo. Todo eso está dentro de las posibilidades. Entonces, el paciente es llevado a cirugía. ¿Sí, van de la espalda? Entonces, esta es la cirugía que hacemos, es una cirugía mínima invasiva, donde por cámaras de televisión, y bueno, todos saben, 2 incisiones de 5 milímetros, identificamos el nervio simpático, que es el nervio encargado de la sudoración de las manos. Ahí notan que lo hemos desconectado. Y el resultado final de este caso es que, no sé si notan, las manos ya absolutamente secas. Y esto pues le cambió la vida al paciente. Entonces, es un ejemplo de que yo vengo a hablar de consentimiento informado, pero no puedo hablar de un caso si no tengo en cuenta mi consentimiento informado.
Es el mejor ejemplo para esto. Este es un caso que quiero compartirles. Ella es una paciente muy joven con un cáncer de ovario y una metástasis en la pleura y en el pericardio, que nos llegó al hospital prácticamente en un estado crítico de falla ventilatoria y cardiovascular. Realmente yo tomé la decisión de ofrecerle un procedimiento, una cirugía para tratar de drenarle el líquido que había en la pleura y en el corazón, con riesgos muy altos. Se hizo todos los pasos que el consentimiento nos pidió. Miren, eso que estoy abriendo se llama el pericardio, donde está el corazón, y estaba lleno de sangre de origen tumoral. Pues no fue un caso fácil, pero estas imágenes son imágenes en el posoperatorio. Llevaba 24 horas posoperatorias y le pudimos dar calidad de vida a una paciente. Pero en un caso tan crítico no lo hubiéramos logrado si el paciente también no hubiera participado. Casi que fue el paciente, conociendo sus riesgos y conociendo las posibilidades de que eran mayores de complicarse en la cirugía, que él decide aceptar la propuesta y yo como terapeuta trabajar en equipo con ella para el resultado. Este es otro caso que quiero contarles. Paciente de Cúcuta, de muchas de estas empresas que tienen problemas de contratación, que van de clínica en clínica en clínica y que cada tiempo que pasa es un caso que se complica para el tratamiento. Él había tenido una bula pulmonar por ser fumador, se había roto y eso había generado que el espacio donde estaba el pulmón se perdió y se infectara, lo que llamamos un hidroneumotórax espontáneo secundario, y pudo llegar al hospital, pudimos hacerle su tratamiento, pudimos resolverlo, pero parte de la experiencia es ver también cómo, a pesar de que nos tienen a todos adormecidos, que tenemos un sistema de salud perfecto, seguimos enfrentándonos a un paseo de la muerte. Y muchas veces los que nos toca al final resolver con riesgos, complicaciones mayores de las que se hubieran podido presentar cuando el paciente hubiera sido tratado en un principio. Ese es un caso de una mamá de una enfermera. Esto es un tumor lo llamamos tumor central, muy difícil de diagnosticar. Ya se le había hecho una cirugía previa para tratar de hacer diagnóstico por toracoscopia y el diagnóstico no fue conclusivo y la enfermedad seguía en progresión. Nos tocó llevarla a un segundo procedimiento, 2 cirugías para hacer el diagnóstico, pero 2 cirugías que al final terminan siendo exitosas porque se manejó en conjunto la información con el paciente y con su familia. Nunca hubo problemas en cuanto a cuáles eran los beneficios y ahí tenemos las muestras que terminaron haciendo el diagnóstico. Hoy está en tratamiento con muy buenos resultados. Aclarándoles que el cáncer pulmonar, porque esté avanzado hoy en día, no tiene opciones de tratamiento. Entonces, pues ya casi voy a terminar, no sé si los tengo aburridos, pero mucho de lo que les he mostrado son publicaciones de pacientes. Y eso también requiere un consentimiento informado. Este formato que les estoy presentando es el formato que el hospital tiene para hacer publicaciones en donde en una forma clara se informa al paciente en diferentes aspectos de que sus imágenes van a ser utilizadas, de que sus imágenes van a presentarse, de que sus imágenes tienen una serie de implicaciones y es allí en donde él, o si es menor de edad, pues nos autoriza o no para la utilización. Entonces, procedimientos quirúrgicos, trabajos de investigación, publicaciones médicas, es importante que siempre tengamos el concepto del consentimiento informado. ¿Qué conclusiones les puedo decir? Primero, que definitivamente el consentimiento informado en cualquier acto, así sea implícito, yo creo que, yo se los juro que así sea hoy hablar con un paciente y decirle, me hace el favor, se quita su camisa para examinarlo, es un acto médico. Y a pesar de que yo no le hago firmar un consentimiento para examinarlo, sí debo tenerlo en mi proceso mental de práctica segura de que él debe estar de acuerdo en que yo lo haga. Entonces, ese examen físico, esa muestra de sangre, esa colocación de férulas o cosas que no son invasivas en principio, tienen implícito el consentimiento, pero deben ser informadas al paciente. ¿Sí? Y en los actos mayores, con mayor razón, como ya se les explicó.
Es una obligación nuestra, principalmente, del hospital. Creo que ya eso está establecido. Yo no sé si muchos de los que están acá no tienen tanta actividad. Yo no puedo programar a un paciente en el hospital sin tener el consentimiento debidamente diligenciado, explicado y firmado en el momento que yo decido operar al paciente. ¿Sí? Vuelvo y les ratifico, hoy mi visión es diferente. Haber estado acá mostrándoles esto realmente me ha permitido tener un poquito más de conciencia de lo que estaba haciendo. Tal vez antes era un poco más mecánico, así lo hiciera bien, ¿sí? Pero realmente no es hacerlo por hacerlo, es hacerlo con convicción, ¿sí? Es un equipo, somos un equipo con el paciente. Por ejemplo, me dejó muy marcado cuando el paciente llegase a firmar un desistimiento. El desistimiento es algo que debemos también respetar y acompañar al paciente. Y debemos tener constantes autoevaluaciones de que lo estamos haciendo. No es que porque yo hoy fui escogido no quiere decir que el otro año sea el servicio que llenó mal el consentimiento. Puede pasar, ¿no? Pasa como los equipos de fútbol, ascienden a primera y luego el año pasado bajan a B otra vez. Entonces, esperemos que eso no nos pase aquí en Cúcuta. Bueno, y al final, pues resaltarles que quiero volver a enfatizar la importancia de sentimiento de pertenencia por la ciudad y por el hospital. Yo quiero resaltar eso, sigo trabajando con mis estudiantes, sigo trabajando con mis compañeros y hoy que tengo esta oportunidad de hablarles a un grupo mayor, pues quiero decirles que estoy absolutamente identificado con eso. Esto que les quiero mostrar se llama Intorax. Esta es la sede física de Intorax. Lo muestro porque si notan, Intorax es el primer consultorio verde o primera oficina verde que hay en la ciudad. Tiene techos verdes, tiene vegetación en techos y paredes. Nuestro objetivo es tener un compromiso ambiental, tener un compromiso de mejorar, aportar a la oxigenación, de ahorrar consumo de aires, energía, bueno, en fin. Pero yo lo traigo, aparte de la cuña, es porque si mantener ese consultorio verde implica todos los días regarlo y cuidarlo, porque uno no hace eso para una foto, uno lo hace para la vida. Es lo que tenemos que hacer en nuestra práctica día a día. Y es el cuidado del paciente, la seguridad del paciente se tendría que cultivar constantemente. Algo que quiero compartirles es que pues, tenemos muchas redes, tenemos mucha información médica con consentimiento. Si a alguno de ustedes les interesa, tenemos posibilidad de que ustedes tengan toda esa información, inclusive hasta música tenemos. En serio, ustedes saben que la medicina para cáncer se ha clasificado en alternativa, complementaria e inclusiva, y es que la alternativa es la medicina que no utiliza la tradicional sino busca otros caminos, que no está bien. La complementaria es la que utiliza la tradicional y utiliza no tradicional, pero que en equipo funcionan. Y la inclusiva es la que ya tiene estudios científicos con niveles de evidencia que sí traen beneficios en el paciente. Y dos de esas son acupuntura y la música, la musicoterapia. Entonces quiero compartirles porque también uno es lo que escucha. Entonces tratamos también de tener algo de influencia a nivel de música. Esto es algo que quería al final mostrarles. Estuvimos hace un mes en Canadá mostrando la experiencia de cáncer pulmonar del hospital. Había médicos de todo el mundo, es el evento más importante de cirugía por video a nivel mundial. Pude hablar del Hospital Erasmo Meós, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema, de todos nuestros problemas migratorios. Mostramos todos nuestros pacientes durante 2 años con nuestros resultados, en donde tenemos supervivencia en cáncer pulmonar por encima del 54%. Entonces, pues, quería simplemente mostrarles que a veces uno se siente muy chiquito allá, cuando está hablando delante de tantas personas del mundo, pero cuando uno está ahí y ve que hay gente que le interesa lo que hacemos acá, es posible, quiero compartirlo, que no lo estamos haciendo mal. ¿Sí? Yo quisiera pues, invitar a muchas personas a que se motiven, a seguir trabajando por la ciudad, a seguir mostrando, ¿sí? A hablar poco y hacer más. Hay que hablar cuando se hace. Cuando no se hace, no se debería hablar. Y yo creo que en el hospital tenemos tantas cosas para mostrar. Este ha sido un año para mí sorprendente porque como que coincidieron el estudio, el premio, la presentación. Pero no era porque coincidieron, sino que se viene trabajando hace muchos años. Como el techo verde. Toca estarlo regando constantemente para que funcione.
Entonces, esa es como la experiencia que quería compartirles al final, fue una experiencia muy bonita. Yo hago parte 14 años de esos 31, entonces me siento también que estoy cumpliendo años. Y al final, esta foto siempre la presento porque tiene un valor muy importante para mí, es mi papá. Mi papá falleció de un cáncer, pero creo que lo que quiero mostrarles no es eso emocionalmente, sino la sonrisa. Y es, sí podemos tratar a los pacientes con seguridad y que ellos sean felices cuando son atendidos. Entonces, yo siempre me llevo esta imagen, porque no sé si notaron cada uno de los videos que mostré, el paciente sonríe, y sonríe con cáncer, sonríe con trauma, sonríe, porque tenemos que hacerlo sonreír, ¿sí? Entonces, pues este es el mensaje. Muchas gracias. En son de agradecimiento por esta grandiosa charla, la ingeniera Tatiana Cáceres hará entrega del reconocimiento al doctor Marcel Quintero por su participación en la jornada académica ESUM, La seguridad de mi paciente es mi seguridad, con la ponencia denominada Consentimiento informado, realidad que nos da seguridad. Por favor, un fuerte aplauso. Diciendo yo. Es un reconocimiento al trabajo del doctor Marcel. Muchas gracias, doctor. No lo digo yo. Mire por allá tiene Se le llena de agua la boca cuando va a otro lugar y habla del hospital. Realmente debemos sentirnos, yo no sé, pero qué vaya a pasar en un futuro, pero estamos en un momento en donde tenemos que estar también muy unidos porque el hospital está muy bien y tenemos que tratar de mantenerlo. El hospital, claro que el doctor Juan Agustín es nuestro líder, pero el hospital somos todos. Entonces no podemos descargar solo en el gerente la responsabilidad, es de todos. Muchas gracias a todos por esos comentarios. Vemos la calidad humana que tiene el doctor Marcel y su adherencia a cada una de las actividades en cuanto a trato humanizado con su paciente.